Hola, empezamos a hablar sobre el proceso de investigación. Si se acuerdan, dijimos que nuestra propuesta es hacer un trabajo de investigación y que con ese trabajo de investigación ustedes van a armar un informe. Entonces, vamos a revisar un poquito el proceso de lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas. El proceso empezó, como ustedes bien recuerdan, con pensar en qué nos interesa, o cuáles son las cosas que nos llaman la atención en el ámbito social, en el profesional y en el académico, e intentar identificar en alguno de estos espacios donde hay intersecciones cosas que nos llaman la atención y a partir de ellos empezar a pensar qué es lo que podemos trabajar o cómo podemos relacionarnos con ello. Entonces, para eso les pedí que empezaran a pensar en diferentes cosas. Todo esto con la idea de que ustedes fueran capaces de plantear un problema. ¿Qué se entiende por plantear un problema? Algunos autores lo definen, como pueden ver aquí, como describir una situación problemática en el contexto en el que estamos trabajando. Por ejemplo, en las instituciones o en la población o las personas que se relacionan con este tema. Hablar de esto implica que tenemos que saber un poquito qué es lo que se ha dicho, de manera que, aun cuando sea nuevo para nosotros, podamos aportar un poquito de información que sea relevante para otros. Y nunca partimos de cero, siempre hay cosas que ya se han estudiado y que podemos empezar a relacionar con otras cosas. Entonces, aquí les voy a hacer una propuesta de este proceso de planteamiento de problema a través de un tema que a mí me gusta o que a mí me ha llamado la atención en diferentes momentos de mi historia y que puedo pensarlo desde diferentes abordajes. Entonces, el tema es o tiene que ver con el desarrollo social. Para ello, hay preguntas que me he planteado y que son necesarias para poder empezar el proceso de investigación. Esto es importante relacionar y diferenciar que estas preguntas que nos ayudan a preindagar o hacer un desarrollo no significa que se tratan de preguntas que yo voy a responder con mi informe. Estas no son preguntas de informe, estas o preguntas compuestas o preguntas complejas o preguntas de investigación. Estas son los primeros acercamientos que yo tengo con el tema. Entonces, lo primero, a lo mejor que puedo yo hacer es definir o saber qué es desarrollo social y entonces buscar en diferentes lugares, puede ser desde en enciclopedias, por ejemplo, como se pide que trabajen esta semana, qué es el desarrollo social, con qué se relaciona. ¿Se acuerdan que pedimos que trabajáramos en tesauros? Vamos a ver un ejemplo en el que, y déjenme me cambio, hablamos o yo busqué en el tesauro de la UNESCO qué era el desarrollo social y me aparecieron varias cosas. Uno, cuando busqué directamente desarrollo social en el tesauro, me dicen que generalmente está ligado a lo económico y lo social, que son dos cosas que están relacionadas, que tienen que ver con políticas de desarrollo, que tienen que ver con subdesarrollo, que tienen que ver con teorías del desarrollo y que en algunos casos se habla de subtemas o conceptos relacionados con este concepto como ayudas o apoyos para el desarrollo, que está relacionado con la ciencia, que está relacionado con la comunicación. Y hay 15 relaciones más, que se puede ver desde la política, el derecho y la economía, y bueno, algunas formas de buscarlo en otros idiomas. Cuando me dicen aquí que lo busque en el concepto 549, me aparece esta primera pantalla que era la que yo les mostraba, en donde empieza a delimitarse, y aquí está en inglés, pero claro, lo puedo mandar a español en este tesauro, me dice que se relaciona o temas más específicos dentro del desarrollo social son la política del desarrollo, el subdesarrollo, que se relaciona. Estos son los 15 que veíamos allá con países en desarrollo, con informática, con educación sobre el desarrollo y que a lo mejor puedo yo usar estos temas para poder empezar a hablar y saber un poco más sobre el tema. Para eso sirven los tesauros, para poder ver a mí desde dónde me llama la atención y me interesa abordar este tema. Si se fijan en estas 15 relaciones,
Yo a lo mejor no lo quiero hablar desde la parte agrícola, la quiero hablar posiblemente como desarrollo regional, pero en lo específico, a mí me interesa hablarlo desde la educación, que es en el ámbito en donde yo me he desarrollado. Entonces, cuando entro aquí a buscar educación y desarrollo y educación para el desarrollo, voy encontrando temas que se van relacionando un poquito más, como planeación, que no habíamos visto, o desarrollo sostenible, que es otra de las cosas que están vistas aquí, y bueno, y voy sabiendo un poco más sobre el tema. Estamos relacionándolo con los tesauros. Esta semana también les pedimos, o les pedía yo, que revisaran los campos de conocimiento. Y entonces, en esta propuesta que aparece desde un documento del gobierno español, podemos hablar desde diferentes campos entendidos como los apartados generales en de un tema general. Y las disciplinas generalmente están entendidas como esas especialidades de uno de estos campos. Y estas disciplinas a su vez se subdividen en subdisciplinas que nos ayudan a ir conociendo. La parte de si están codificadas con 2, 4 o 6 dígitos no es relevante para nosotros, es para la organización de este sitio. Sin embargo, puede trabajarse desde diferentes áreas. Entonces, tenemos aquí un ejemplo en donde si habláramos del desarrollo social, que veíamos que se relacionaba con, por ejemplo, el desarrollo económico también, podemos ver que está en el campo de las ciencias económicas, que las disciplinas que se relacionan con esto son la política fiscal y las haciendas y hacienda pública, por ejemplo. Subcampos son la política fiscal, la hacienda pública o dentro del campo de la econometría podemos hablar de indicadores económicos, de modelos econométricos, de cosas que son mucho más específicas y que nos van llevando a saber un poquito más sobre el tema. Entonces, estábamos en esta parte de con qué se relaciona, con qué temas de conocimiento, qué me interesa, pues bueno, a partir de nuestra primera búsqueda, pues vamos identificando estas relaciones y hablamos de las relaciones que a cada uno de ustedes les llame más la atención. Todo este proceso ya lo hicimos o lo estuvimos trabajando, de manera que ustedes pudieran llegar a la pregunta que ya plantearon. Esto que estoy haciendo es como una revisión de lo que ya hemos hecho que nos permite ver cómo llegamos a la pregunta que plantearon y si por algo es necesario replantearla o reformularla, entiendan desde dónde o qué cosas pueden ustedes revisar que les ayuden. Entonces, otra cosa es, ¿quiénes han hablado de desarrollo social? Que es otro de las partes del pensamiento, o sea, de estar en el planteamiento del problema. ¿Quiénes han hablado del desarrollo social? Pues puedo yo buscarlo aquí directamente, a lo mejor en Google Académico, y en Google Académico empiezo a fijarme en esta parte, sí en los textos, claro, porque es o sea, el tema que estamos trabajando, pero en esta parte empiezo a fijarme en los autores, en quiénes son, a qué se dedican, y empiezo a fijarme en esta parte, que en el caso anterior no era nuestro centro porque estábamos buscando como las relaciones de temas. O me meto acá en la biblioteca, por ejemplo, el ITESO, en EBSCOhost, y si busco desarrollo social, puedo buscar o ver con qué otros temas se desarrolla. Aquí lo busqué en inglés y si se fijan, podrán ver, déjenme mover mi pantalla de manera que lo puedan ver ustedes un poco mejor. Aquí está. Lo busqué entrecomillado para estar seguro, ¿se acuerdan nuestras estrategias de búsqueda de información? Para asegurar que me va a buscar estos dos términos juntos. Y entonces, en mis resultados, si se fijan, sí me aparece y además yo lo pedí que me apareciera como tema. Entonces, en todos estos resultados, que son 17,000 resultados, pues lo tengo ligado al tema de desarrollo social. Si yo ya sé que lo quiero ver en educación, pues le podría agregar acá en mi búsqueda, meterle el tema de educación. Lo busco y mis búsquedas me dicen, se fijan aquí, desarrollo social y educación,
se redujeron a 6.400 y entonces puedo empezar a organizar y ver qué cosas son sobre las que se hablan. Por ejemplo, el bienestar comprensivo, como se llama acá, o en algunos casos hay quienes podrían llamarlo holístico a lo mejor, el regreso a las escuelas, por ejemplo, hablando muy probablemente dentro de estos casos, pues de muchos temas que tienen que ver con crisis, con un montón de otros temas que están ligados a cosas que nos importan. Puedo encontrar las fechas de cuándo se presentar la información, por ejemplo, todo esto es del 2020, y yo sé que aquí los resultados que estoy encontrando son de diferentes momentos, cuando los fui encontrando, y entonces voy encontrando cosas que me ayuden a poder saber más fácil qué es lo que quiero yo saber sobre ese tema. Todo esto va como en esta primera parte de buscar información, pero sigue estando detrás, en este proceso de planteamiento del problema, el que yo sepa por qué me interesa este tema. Y es parte de la justificación, que es lo que tienen que trabajar ustedes. Pero antes de llegar a esa justificación, si se acuerdan, en esta parte en la que hablábamos de nuestro proceso de planteamiento del problema, muchas veces hay quienes dicen que el planteamiento del problema termina cuando nos podemos o lo podemos mostrar como una pregunta y decir qué es eso que nos interesa. Entonces, ¿qué características debería de tener esa pregunta? Normalmente ya no son estas con las que yo inicié, que eran un qué, un quién, un cuándo, que me van ayudando a dar el contexto, sino son preguntas que empiezan a intentar establecer relaciones entre diferentes elementos que a mí me llaman la atención de lo que me fui encontrando, que es ese tema que me gusta. Por ejemplo, en mi caso, seguimos con el desarrollo social y cómo se relaciona con educación. Por ejemplo, además de lo que se puede relacionar con economía y con otras cosas, pues aquí tenemos cómo se relaciona con educación. Y entonces voy a hacer preguntas que yo voy a responder en mi informe que ayudan a explicar algunas de estas relaciones. ¿Por qué sucede esto? ¿O cómo se da esto? ¿O de qué manera influye esto? ¿O existe o no existe una relación entre estas cosas? Yo puedo tener supuestos originales que son con los que parto y que voy a trabajar. Entonces, en esta primera parte, ustedes van a acabar con la parte de justificar por qué estoy eligiendo este tema. Y podríamos dividirlo en tres grandes áreas. Uno es, ¿qué es lo que quiero yo hacer? ¿Cuál es mi objetivo para saber sobre esto? ¿Por qué es conveniente o útil investigar sobre este tema? ¿Para qué le voy a dedicar tiempo? ¿A quién puede beneficiar? Puede ser a mí, pero normalmente uno busca que con lo que haces te sirva a ti, pero también le sirva a otros. Muy probablemente por el tiempo que tenemos de investigación y porque estamos trabajando de investigaciones a nivel licenciatura, pues llegaremos a una parte teórica, pero como no nos vamos a dedicar a hacer trabajo de campo, pues a lo mejor parte de estos beneficios van a ser un poquito más limitados en cuanto a si estamos explicando o generando teorías nuevas sobre ciertas cosas. Pues posiblemente no, pero quién sabe. O sea, tampoco está limitado a que no nos suceda. Y es posible investigar esto. A lo mejor yo quiero hacer algo padrísimo, pero si sé que no va a haber, voy a encontrar información sobre esto, o que lo que tengo que hacer una investigación, que tengo que viajar, que tengo que tener recursos de aquí y de allá, pues no es, no lo voy a hacer, pero es no en este momento. Y entonces mi investigación en este momento no es viable. Entonces, al final, ¿qué espero yo cuando estoy presentando la justificación de mi tema? Pues que cumpla con estos criterios, que sea breve, o sea, tampoco me voy a echar un choro mareador, o sea, es algo concreto, o sea, por qué me interesa, y que busque relacionarse con esto, o sea, que realmente expongamos nuestros intereses a partir de con lo que estamos trabajando y no nada más por cumplir con un requisito, por estar trabajando, o sea, aprovechemos estos espacios para poder conocer más sobre lo que nos interesa y profundizar sobre el tema. Espero que sea de utilidad para ustedes esto y les comparto aquí algunos documentos extra que ustedes podrían consultar si quieren saber un poco más sobre procesos de investigación. Saludos.